¿Crees que puedes pedir el arraigo familiar si tienes un familiar de español? La respuesta es ya no. Y este es uno de los errores más graves que estamos viendo desde el 2025. Muchas personas siguen presentando el arraigo familiar, pensando que es la vía correcta, cuando en realidad desde mayo de 2025 esa opción ya no existe para familiares de españoles. Y aquí es donde está el problema. No es que no tengas derecho a regularizarte, es que estás utilizando el permiso equivocado. Soy Blanca, abogada experta en extranjería en Balcells Group, y esta es una de las confusiones más frecuentes que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué cambió realmente en mayo de 2025? Antes de hablar de permisos, hay que entender bien qué pasó. El 20 de mayo de 2025 entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Y uno de los cambios más importantes fue este. El arraigo familiar dejó de aplicarse a familiares de españoles. Esto significa que ya no puedes usar esta vía si tu vínculo es con una persona de nacionalidad española. Y aquí viene el cambio clave. Se creó una nueva figura específica para estos casos, la tarjeta de familiar de español. Es un régimen completamente distinto, con su propio formulario, sus propias reglas y sus propias ventajas. La clave: no todos los casos son iguales. Aquí está el punto más importante de todo el vídeo. Todo depende de una sola cosa: la nacionalidad de tu familiar. Si tu familiar es español, tienes que ir por una vía. Si es ciudadano de la Unión Europea, es completamente distinta. Y confundir esto es lo que está provocando la mayoría de denegaciones. ¿Cuándo te corresponde la nueva tarjeta de familiar español? Si tu familiar tiene nacionalidad española, esta es tu vía. Y aplica en muchos más casos de los que la gente piensa. Por ejemplo, si estás casado o tienes pareja registrada con un español. Si eres hijo menor de 26 años. Si eres padre, madre o incluso suegro a cargo, o si existe una situación de dependencia real. En todos estos casos ya no se utiliza el arraigo familiar, se solicita la tarjeta de familiar de español. Y aquí hay una ventaja muy importante: obtienes directamente una residencia de 5 años sin tener que pasar por renovaciones intermedias como ocurría antes. Además, puedes trabajar desde el primer momento, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. ¿Cuándo sí existe el arraigo familiar hoy? Este es importante aclararlo. El arraigo familiar no ha desaparecido, pero ahora es mucho más limitado. Solo existe en dos situaciones muy concretas. Primero, si eres padre o tutor de un menor que tiene nacionalidad de otro país de la Unión Europea, pero no española. Y segundo, si eres familiar de una persona con discapacidad que sea ciudadana de la Unión Europea y convives con ella o le prestes apoyo. Fuera de estos casos no puedes utilizar el arraigo familiar. Si has llegado hasta aquí, probablemente no tengas claro qué permiso te corresponde exactamente. En la descripción tienes un enlace con un 10% de descuento para una consulta con nuestros abogados, donde analizamos tu caso y te indicamos la vía correcta para evitar errores. El error que está provocando denegaciones. Este es el problema más frecuente que estamos viendo ahora mismo. Personas que tienen derecho a regularizarse pero presentan el permiso equivocado. Siguen utilizando el arraigo familiar cuando deberían solicitar la tarjeta de familiar de español. ¿Y qué pasa en este caso? Que la solicitud puede ser inadmitida o directamente denegada, no por falta de requisitos, sino por haber elegido mal la vía. Y esto tiene una consecuencia clara: pierdes tiempo, dinero y en algunos casos oportunidades. La diferencia real entre ambas vías: antes el arraigo familiar implicaba un proceso más largo. Primero obtenías un permiso de 1 año, luego tenías que renovarlo y después volver a renovarlo. Ahora, con la tarjeta familiar de español, el enfoque cambia completamente. Obtienes directamente una autorización de 5 años desde el inicio. Esto te da mucha más estabilidad, acceso al trabajo inmediato y una planificación mucho más clara de tu vida en España. Si eres familiar de un ciudadano español, la clave es esta: utilizar el formulario correcto. En este caso, el modelo EX24, y acompañarlo con la documentación que acredita el vínculo: certificado de matrimonio o partida de nacimiento. Documentación que justifique la dependencia se aplica. Puedes presentarlo en la oficina de extranjería o de forma telemática, pero lo más importante no es dónde la presentas, es tener claro que estás usando la vía correcta. Si tienes un familiar de español y quieres regularizar tu situación, lo más importante es analizar tu caso antes de presentar cualquier solicitud. En Balcells Group te ayudamos a definir la estrategia correcta y a evitar errores que pueden costarte la denegación. Envíanos un email a info@balcellsgroup.com. Suscríbete para más contenido práctico sobre extranjería en España. Nos vemos en el próximo vídeo.